esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta el episodio de Jesús que camina sobre las aguas del lago de Galilea. Es sorprendente la actualidad que cobra en estos tiempos de crisis religiosa este relato que nos ofrece hoy San Mateo. San Mateo describe con rasgos muy claros la situación. Los discípulos de Jesús se encuentran solos, lejos de tierra firme, en medio de la inseguridad del mar. La barca está siendo sacudida por las olas, es decir, es vapuleada por fuerzas adversas. El viento es contrario, todo se vuelve en contra y es noche cerrada, casi de madrugada. Por lo tanto, las tinieblas impiden ver el horizonte. No hay una imagen que relate mejor la realidad que vive hoy la Iglesia. Así como aquellos discípulos, vivimos nosotros hoy nuestra fe. Solos, Jesús ha ascendido al cielo, lejos de tierra firme, no hay seguridad de nada, no hay certezas religiosas, todo se ha vuelto confuso, los valores ya no son los mismos para todos, cada quien tiene sus propios valores, todo se ha vuelto oscuro, dudoso, confuso. En muchos países se ha hecho de noche para la Iglesia. Pensemos en tantos países donde la Iglesia navega entre guerras, persecuciones, asesinatos, terribles persecuciones. Nuestra Iglesia es sometida a diario a toda clase de acusaciones. Nuestra Iglesia
está siendo sometida a diario a insultos, a sospechas. La persecución y el desprecio hacia nuestra iglesia es cada vez más violenta. Los vientos son contrarios. Fuerzas adversas golpean nuestra barca, la barca de la iglesia. Muchos se cuestionan aún y se debaten en discusiones si Jesús es el Hijo de Dios, o si es un fantasma, o si es un amigo imaginario, como dicen por ahí algunos sabios de este mundo. En medio de este panorama sombrío, y pudiéramos seguir sacando más sombras y más tempestades a las que nuestra iglesia se está viendo sometida, en medio de este panorama sombrío, ¿qué debemos de hacer? ¿Desanimarnos? ¿Entristecernos? ¿No volver a nada? ¿Decir que no vale la pena? ¿Enojarnos? ¿Dudar acaso también? ¿Darle espacio y cabida a la impotencia y llenarnos nosotros también de indiferencia ante tanta fuerza adversa que arremete contra la iglesia? ¿Qué vas a hacer como cristiano? ¿Qué vas a hacer como cristiana? ¿Dudar como Pedro y comenzar a hundirte? Nada de eso. Todos y cada uno de nosotros debemos de fijar la mirada más que nunca en Jesús, el Hijo de Dios, que vivo y resucitado camina ya no sobre el mar, sino sobre el mal, porque Jesús el Señor lo ha vencido totalmente en la cruz. Centremos hoy nuestra mirada en ese Cristo vivo y victorioso que conduce a la iglesia en medio de las peores tormentas y supera toda adversidad y supera toda fuerza adversa. Y para centrarnos en Jesús, meditemos en este hermoso pasaje del Evangelio. Veamos entonces qué fue lo que sucedió. Recuerdan que Jesús acaba de multiplicar los panes y los peces. Todos habían comido, todos se habían saciado, todos estaban satisfechos. El entusiasmo de la gente empezó a crecer hacia la figura de Jesús, y era tanto el entusiasmo que algunos ya estaban pensando en convertirlo en un rey político. Por eso Jesús, y así dice el texto original, ordenó a los discípulos que se subieran a la barca para que le esperaran en la otra orilla. ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué les ordenó que se alejaran? Porque Él no quiere que los suyos se acomoden en zonas de confort que matan la espiritualidad y el dinamismo cristiano. Jesús no quiere que ninguno de nosotros sirva en su iglesia motivados por el deseo de alcanzar prestigio, fama, éxito o bienestar personal. Claro, los discípulos escucharon cuando decían que iban a proclamar rey a Jesús. Y seguro dijeron, si a Jesús lo hacen rey, yo mínimo príncipe voy a ser. ¿Y qué dijo Jesús? Háganme el favor, agarren su barquita y se me van todos mientras despido a esta gente. Este sería el primer punto en el cual debemos hoy centrar la mirada. Si queremos vencer en medio de las tormentas que arrecian contra la iglesia, debemos recordar cuál es el camino que nos ha mostrado Jesús. ¿Cuál es? ¿Cuál es el camino que nos ha mostrado Jesús? La humildad. Ese es el camino que nos ha mostrado, la humildad.
No serviremos a Dios para recibir honores, no lo servimos para eso, para recibir honores, aplausos, dignidades, sino para gloria y honra del Señor. Jesús ordena a sus discípulos que se marchen para que no caigan en la tentación de la vanagloria, de la presunción, de la vanidad. Imaginémonos a los apóstoles cuando se dieron cuenta que Jesús iba a ser proclamado rey, y ellos seguramente así codeándose uno al otro. Yo ando con Jesús, a mí si hubieran celulares en ese tiempo ya seguro tomándose selfies con la gente. Y entonces Jesús los aleja. Dice, no, nada de presunción, nada de vanagloria, no caigamos en la tentación. Alejémonos nosotros también de toda tentación que nos haga olvidar el camino que nos ha mostrado el Señor. Nuestro camino ya lo trazó Jesús, y es el camino de la humildad y la sencillez. Una vez que ha despedido a la muchedumbre, ¿qué dice el texto? Jesús se retira a solas al monte para orar. Otro punto que debemos de enfocar muy bien si queremos permanecer y perseverar en esta iglesia, ¿cuál es? La oración. La oración. Jesús se retira a orar a solas porque es en el silencio donde se nos manifiesta el Señor. Lo hemos escuchado en la primera lectura. Después del viento huracanado, del terremoto y del fuego, Elías escuchó el murmullo de una suave brisa. Entonces se cubrió la cabeza y salió para encontrarse con el Señor, porque el Señor no estuvo ni en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento huracanado, sino en una suave brisa. En medio de este mundo convulso, sumamente ruidoso, donde el celular y el internet son los amos y señores de las personas, cuánto bien nos vendría hacer silencio para escuchar a Dios. Cuánto bien nos haría ser como Jesús, que se retiraba a encontrarse con su Padre en el silencio de la noche. Cuánto bien nos haría apagar celulares y todo aparato estridente o distractor para buscar a Dios, para orar, como estamos en este momento, en este templo, atentos a la palabra, orando, en el silencio, permitiendo que la palabra penetre lo más profundo de nuestros corazones como espada de doble filo. Ese Dios amoroso, Padre bueno, que nos espera así en el silencio del corazón. Y mientras Jesús ora en medio de la noche, sobre el lago se desencadena un fuerte viento, acompañado, seguramente, no lo dice el texto, pero seguramente acompañado de relámpagos, de truenos, y la barca de los apóstoles es zarandeada entre las olas. Es fácil que nos imaginemos el resto. El agua comienza a inundar la barca, los discípulos empiezan a llenarse de miedo. Algunos de ellos eran realmente expertos pescadores y sabían lo temibles que podían ser las tormentas en el mar. Entonces Jesús, que todo lo sabe, viene a su encuentro cuando ya era de madrugada y viene caminando sobre el agua. Y los discípulos, cautivos ya de la desesperación, creyendo que se trataba de un fantasma, comenzaron a gritar de terror. Jesús los anima diciendo: ánimo, tranquilícense, no teman,
soy yo. Pedro, queriendo cerciorarse de que era Jesús, dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Pedro es prudente, no quiere tentar ni desafiar a Dios, sino que espera el mandato divino. Jesús le dice, ven. Él desciende y efectivamente camina sobre las aguas hacia Jesús. La respuesta confiada y rápida a la llamada del Señor nos hará siempre hacer cosas extraordinarias. Jesús mismo lo aseguró, todo es posible para el que cree. Lo que sucede en el corazón de Pedro después, nadie lo sabe. San Mateo dice que dudó y comenzó a hundirse. Pero lo que no sabemos es, ¿por qué dudó? ¿O de quién dudó? ¿De Jesús o de sí mismo? ¿De quién dudó? ¿Qué lo distrajo que empezó a hundirse? El hecho es que después de unos cuantos pasos, Pedro comienza a hundirse, y esto nos ha pasado a todos. Al mirar las oscuridades que acechan la barca de nuestra iglesia, muchos comenzamos a llenarnos de dudas. Muchos cristianos, al ver la oscuridad y la tormenta que arrecia contra la barca de la iglesia, han empezado a llenarse de miedo y se han empezado a hundir. Hemos visto cómo se tambalea nuestra fe en el Señor. Pedro al menos reaccionó y tuvo tiempo de gritar a Jesús, ¡sálvame, Señor! Jesús extendió la mano, lo tiró hacia arriba y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Subieron a la barca y la tormenta se calmó. Entonces todos, impresionados, cayeron de rodillas, exclamando, realmente, eres el Hijo de Dios. Hermanos y hermanas, el Evangelio no ha sido escrito para ser contado, sino para ser revivido. Cada vez que una persona lo escucha con el corazón abierto, pasa de ser un espectador a ser un protagonista que toma parte en la historia de la salvación. El Evangelio es la buena noticia de Dios, y es buena noticia de Dios para todos nosotros hoy también reunidos como comunidad parroquial. Jesús no estaba lejano ni ausente cuando se formó la tormenta. Hoy, como aquella noche, Jesús camina a nuestro lado, guiando a su iglesia. Lo crea usted o no lo crea, Él camina a nuestro lado. Y les repito, no solo camina sobre el mar, sino que también camina sobre el mal al cual ha vencido categóricamente en la cruz. ¿Sabía Jesús que se iba a formar una tormenta cuando le ordenó a sus discípulos que se fueran a la otra orilla? Sí, Él es Dios, Él todo lo sabe. ¿Sabía Jesús que nosotros los cristianos de este siglo, de este momento, de este contexto, íbamos a enfrentar estas fuerzas adversas que arrecian contra la iglesia? ¿Sabía eso Jesús? Claro que lo sabía. Por eso me confió a mí, Padre Adrián Martín de la Trinidad, y por eso te confío a ti, que estás ahí sentado, el don de custodiar esta iglesia en este tiempo. Somos los depositarios y los responsables de esta iglesia en este tiempo. Jesús bien pudo calmar la tormenta desde lejos, claro que lo pudo haber hecho, pero no lo hizo.
sino que tomando la mano de Pedro lo sacó de sus dudas para entrar con él a la barca, y entonces una vez juntos en la barca con el resto de los apóstoles, la tormenta se calmó, cesó. Para que cesen las tormentas, solo debemos de tomar fuerte la mano de Jesús. Para que cesen las tormentas en tu familia, en tu vida, en tu comunidad, solo debes de tomar muy fuerte la mano de Jesús y hacer por fin de nuestra iglesia la iglesia que Jesucristo quiere que sea. Y así juntos ser parte de la iglesia. ¿Qué habría pasado si Pedro no toma la mano de Jesús? Se ahoga, y si se hubiese ahogado, nunca hubiese sido ni apóstol, ni el primer papa, ni San Pedro. Hubiera sido un ahogado. Si las tormentas arrecian contra tu fe, llama a Jesús: Señor, sálvame. Y con Jesús asume tu responsabilidad en la iglesia. No es criticándola, ni criticándonos entre nosotros mismos. No es juzgando, es amando y es sirviendo como mantendremos a flote esta barca. No nos distraigamos mirando las incoherencias y los pecados de los demás. Tomemos la mano de Jesús y caminemos sobre el mal. Frente a la fe firme en Jesús no hay viento huracanado que pueda derribarnos. Oremos a nuestra Madre Santísima para que como ella miremos siempre a Jesús, confiemos siempre en sus promesas y en sus palabras, aprendamos a hacer silencio y oremos recorriendo el camino de la humildad y custodiando con verdadero celo apostólico nuestra barca que se llama Iglesia Católica, porque esta iglesia, con sus luces y con sus sombras, prevalecerá hasta el final de los tiempos, porque sobre ella ni el infierno podrá derribarla. Alabado sea Jesucristo.